Bien, bueno, seguimos con nuestro programa. Ayer los mercados, el Dow Jones, el índice industrial Dow Jones, tuvo una caída de menos 2.05%. Hay hubo un rejuego especulativo, algunas ventas en corto y ese tipo de cosas, pero se mantuvo en 30.000, cerró en el día de ayer en 30.303 unidades. Eso fue la evolución de los mercados. Ahí hay un poco de temor con relación a las noticias que están surgiendo con relación a las vacunas. No solamente la bolsa de Nueva York, sino también de otros mercados bursátiles del mundo fue un poco impactada con eso que estaba comentándole, ¿no? De los rezagos y las dificultades que están teniendo las farmacéuticas para suplir los compromisos asumidos de la cantidad de vacunas. Y los problemas logísticos que han tenido también algunas economías para ejecutar sus planes de vacunación. Sin embargo, mientras el Dow Jones caía 2%, el West Texas Intermediate subía 0.29%, cerrando ayer en $52.78 el barril. Se ha mantenido en ese rango. Y el oro caía con 0.15%. a $1.842,16 la onza Troy. Eso es importante para nosotros porque ustedes saben que nosotros tenemos el acuerdo con Barrick. El gobierno señalaba en estos días que estaba interesado en permitir la ampliación de las operaciones de la Barrick. Eso es inversión extranjera. Habíamos visto ayer, antier, cómo había caído la inversión extranjera en el mundo y el impacto que tiene eso para la balanza comercial de la República Dominicana por el aporte que hace. Podemos ver algunos datos más posteriormente, pero en sentido general, esa es la importancia que tiene darle seguimiento al precio del oro a nivel internacional. Ayer el gobierno de los Estados Unidos designaba el encargado a Robert Thomas como el nuevo jefe de la misión diplomática en la República Dominicana. Eso se toma como si fuera una señal de importancia para nosotros, porque por lo general se retrasa un poco la designación, no se nos pone como que en capilla ardiente inmediatamente. Por ejemplo, o sea, ya el presidente Biden habló con AMLO de México, con el de Canadá, habló con el mismo Putin y con sus aliados, etcétera, etcétera. No esperamos que nos llamen ni se hable con nosotros, pero sin embargo ya es importante la designación del jefe de misión. O sea, tenemos aquí una cabeza que representa a los Estados Unidos. Y eso es importante porque estamos en una nueva relación con la nueva administración. Nueva administración aquí, nueva administración allá. Y es bueno que confluyan los intereses y los acuerdos y las discusiones pues se lleven de la mejor manera. Y siguiendo con el tema norteamericano, ayer el Homeland Security, el Departamento de Seguridad del Estado Interno, anunciaba que había un entorno de mayor amenaza terrorista. Los supremacistas blancos, los racistas, los Ku Klux Klan, los nazistas y los fascistas, esos que asaltaron el Congreso en estos días, del grupo ese de los trompianos, por los mismos cuentos de que ellos ganaron unas elecciones que totalmente las perdieron, siguen generando preocupación a las autoridades norteamericanas y decía que hay un entorno de mayor amenaza. La última vez que emitió el Departamento de Seguridad Interna Nacional, Homeland Security Department, fue para algo que tenía que ver con Irak o Irán, con Irán, cuando mataron ayer a Soleimani, un general importantísimo iraní, y que esos extremistas siguen agrupándose y haciendo cosas y hablando. Hay 145 personas sometidas con cargos hasta de sedición por lo que ocurrió, porque no fue nada casual. Hay cantidad de informaciones, el FBI dispone de más de 200.000 evidencias digitales, video y todo eso, y los andan buscando uno por uno. Hay más de 400, están investigando. Sin embargo, ellos señalan que esos extremistas ideológicamente violentos podrían continuar movilizándose y organizando eventos como ese para oponerse al gobierno, porque esa gente, ese es el problema. Acuérdense que una de las discusiones importantes era si permitir el uso de armas. En Estados Unidos está el ametrallador y el rifle como verdolaga.
que esa es una discusión que está en su Constitución y se habla y se discute bastante sobre ese tema. Entonces, estas personas que no creen en la democracia, solamente cuando les conviene, cuando les interesa, han secuestrado prácticamente el partido republicano y así están las cosas, lo impensable, lo nunca visto, lo increíble está ocurriendo en los Estados Unidos con una nueva administración sitiada por esa división y esos grupos extremistas aupados por la retórica beligerante, irresponsable y demagógica de ese señor llamado Donald Trump, que ocupó la presidencia por 4 años en los Estados Unidos y ha generado, ha incubado todo este tipo de odio y ha alentado, como cuando ocurrió lo de Charlottesville. En Charlottesville, una comunidad del sur, se celebraba una protesta donde andaban esos fascistas y antisemitas con sus antorchas y vociferando a los negros, a los judíos, todo el mundo. Para ellos nada más son ellos, los arios, la raza inmortal, ¿no? Ahora ¿cómo se llaman? Ellos. Y por el otro lado entonces lo de los derechos civiles reclamando que eso. Entonces se confrontaron, hubo uno que atropelló con un vehículo y mató a una joven de esos fascistas y el Trump salió con la desfachatez de que de ambos lados habían gente buena. No, de ese otro lado lo que habían eran los fascistas, los camisas marrones, nazistas, aquellos que organizaban esas matanzas y todo ese tipo de cosas. Pero para él todo es lo mismo, porque es un irresponsable, no tiene conciencia y un desastre. Así están los Estados Unidos, eso tiene su impacto en los mercados. No duden ustedes que aparte de las apuestas en corto que están haciendo algunos especuladores en la bolsa y los problemas de la vacunación, pues eso también tenga sus repercusiones, porque mientras tanto la Reserva Federal, que ayer tuvo el Comité Federal de Mercado Abierto, tuvo ayer su primera reunión, el gabinete de Biden, y mantuvo estable los tipos de interés en 0% y 0.25%. Por igual, tampoco hubo cambios en la compra de activos, que el gobierno hace compra de documentos del Tesoro, bonos del Tesoro, retira aproximadamente unos 80 mil millones mensuales y 40 mil millones en dólares en activos de hipoteca, de lo que se emite en los mercados. Entonces, esa es una de las señales que los mercados evalúan. Si hubiera habido una reducción del tipo de interés, pero está en 0%, ¿qué más le bajas? 0.25%, ¿qué más le bajas? Entonces, si hubiera habido, por ejemplo, los mercados pues repuntan, porque se hace más atractiva la inversión y los mercados son positivos. En el mes pasado la economía perdió 140.000 empleos, pero se presume que va a haber un repunte. Hay un nuevo enfoque. Por ejemplo, el presidente Biden tiene una política en el sector, por ejemplo, energético y del cambio climático muy agresiva, que la anunció durante la campaña y se comprometió con ella. Y ayer veía al ex canciller John Kerry, que es el que coordina y dirige todo lo que tiene que ver con cambio climático, y el equipo brillantísimo designó también una comisión de expertos, para que ustedes vean la diferencia. Restablecerá, el presidente anunció, restablecerá el Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología. Mientras Trump no creía ni en la ciencia ni en la tecnología, y para hablar hablando tripa de güiro, se va a restablecer el Consejo de Ciencia y Tecnología. Y se va a firmar un memorándum sobre integridad científica, que aclare que su gobierno protegerá a los científicos de la interferencia política. Los temas científicos de ciencia no pueden ser manejados políticamente como hizo Trump durante 4 años. Nada sobre el cambio climático, hablando tripegüiro sobre la hidroxicloroquina, sin saber lo que está hablando. Y los científicos que se sentaban ahí no podían interactuar, porque cómo vas a hacer quedar feo al presidente de los Estados Unidos en una intervención pública. Entonces, ese tipo de cosas es importantísimo. Solo por eso, por el retomar el cambio climático, y el presidente Biden inmediatamente le voy a hacer un recuento de las medidas importantes en esos términos que se han tomado, las órdenes ejecutivas. Señalaba ayer
que suspendió las concesiones de petróleo y de gas en las áreas federales. Todas las concesiones en áreas federales, en la medida de lo posible, están suspendidas, y conservar sin cambio el 30% de las tierras y agua de los Estados Unidos para el 2030, y fomentar la producción eólica en los mares. En el Mar del Norte se usan mucho los molinos de viento anclados en el offshore, en el mar. Entonces hay zonas donde se puede desarrollar electricidad con energía eólica. Un punto importante que fue de debate y que ya inmediatamente las compañías petroleras anuncian que van para las cortes, fue la rescisión del permiso para el oleoducto Keystone XL de 1947 kilómetros, que está proyectado a llevar 830,000 barriles de crudo diarios desde la provincia de Alberta, en Canadá, a Nebraska, en los Estados Unidos. Esa es una de las discusiones grandes que hubo, es que Trump, todo lo de él era ver noticias que impactaran en los mercados para poder demagógicamente vender eso como un gran logro. Sin embargo, el costo que eso tenía para el clima, les decía, cada vez que había un ciclón se inunda toda la parte sur de los Estados Unidos, las Carolinas, Florida, etcétera. Todos los veranos se incendian miles de hectáreas de terreno en California por el gran calor, en Australia, como lo que vimos el año pasado. Se están derritiendo los glaciares. Y este señor hablando de lo que ni siquiera idea tiene. Que eso es un cuento chino, que eso no es verdad. Entonces se asesora de un cuerpo de gallos locos también. Por eso es importantísimo eso que señala el presidente Biden de firmar este acuerdo para la integridad científica. O sea, usted no se inmiscuya con los temas científicos, que hable la ciencia, que hablen los especialistas, que hablen los encargados de las áreas con conocimiento. Para eso estudiaron. Para eso estudiaron. Usted estudió medicina, usted no tiene por qué estar hablando de geografía. Entonces, eso es importante. Anunció también el presidente Biden que todas las agencias federales en un periodo estudiarán la posibilidad de comprar vehículos eléctricos y con cero emisiones. Y el Día de la Tierra, que es el 22 de abril, va a convocar una cumbre global sobre medio ambiente. Entonces, el objetivo es que para el 2035 nosotros también, mediante el acuerdo del cambio climático de París, tenemos, y en la ley de energías renovables también tenemos unos targets, unos objetivos que no hemos cumplido, por cierto, pero el objetivo del presidente Biden en su agresiva política para el medio ambiente y el cambio climático es lograr que al 2035 tengan los Estados Unidos cero emisiones de contaminación de carbono, un sistema libre de carbono. Entonces, es importante, ya los Estados Unidos anunció que se incorporaba al Acuerdo de París. John Kerry, el encargado, todo el staff que nombró brillantes científicos, reputados, de primera línea, de las mejores universidades, de los mejores centros de estudio, o sea, como debe ser, no ponerse a estar inventando, tirando patadas voladoras. Entonces, sus dos enfoques fundamentales son lo del enfrentamiento del COVID, y anunció los 100 días de mascarilla y las 100 millones de vacunas en los primeros 100 días, y eso va de la mano con el relanzamiento de la economía, con el paquete, ¿verdad?, de incentivos financieros a los sectores más vulnerables de 1.9 billones de dólares. Entonces, esas son las cosas importantes: acceso a la atención y tratamiento del COVID, la reapertura de las escuelas, las restricciones a los viajes, porque hay una nueva guidelines de la CDC, del Centro de Control de Enfermedades, que dice que con protocolos adecuados las escuelas no se convierten en un foco de contaminación, pueden manejarse. Entonces se está revisando ese tipo de asuntos, se está prohibiendo la venta de armas al exterior. Pero ya eso son decisiones de política un poco más complicadas, no son de no nos vamos a involucrar en eso. Pero en todo caso, el enfoque para relanzar la economía pasa por lo del recuperar la vacunación, restaurar la confianza del pueblo americano en que se están tomando las medidas condignas en cuanto a enfrentamiento del COVID y el sistema de vacunación. Y eso junto con la parte del cambio climático, porque hay una apuesta
a una mayor generación de empleos, reenfocado a la parte de la energía renovable, de la energía solar, a la instalación de paneles, acumuladores, etcétera, etcétera. Entonces, es cierto, se puede reespecializar mucho la mano de obra y ellos están apostando a que las inversiones fluyan de manera masiva, que los mercados se sientan tentados. De hecho, ya hay bastante avance. Los precios de los paneles han caído de manera sustancial en la última década, más de un 80-90%, y realmente se puede reespecializar. Es un trabajo mucho menos complicado que el de las minas de carbón, que el de trabajar en las plantas térmicas. En las plantas de carbón están cerrando en los Estados Unidos, se están descomisionando. Entonces hay una apuesta importante a la generación de mano de obra mediante el uso de la energía renovable, biomasa, biogás, gasificadores, paneles solares, energía eólica, aerogeneradores, todo lo que implique cero emisión de carbono. La conversión es importante y hay una apuesta fundamental en los Estados Unidos basada en ese criterio, y yo creo que es positiva y eso realmente va a impulsar la economía. Los mercados se están reevaluando y reenfocando en eso. Habló que no iba a restringir el shale gas, el gas de esquisto, que tiene un break-even en cuanto al costo para su producción, pero eso también porque no es tan contaminante como los derivados de los hidrocarburos, como el carbón tampoco, entonces como el petróleo, el fuel, etcétera, el fuel oil. Entonces, esa es la política que tiene el presidente, agresiva con función de los compromisos que había asumido para su campaña, una agresiva política en favor del cambio climático. Solo por eso, en mi entender, valía la pena, era importante que hubiese un cambio de dirección, un golpe de timón en la política de los Estados Unidos, porque el mundo es de todos. Y un señor de 74 años como este de Trump, que no sabía ni de lo que estaba hablando, no tenía derecho a ponernos a todos nosotros en riesgo. ¿Cierto? Así es. Hagamos una pausa y volvemos con Economía y Mercado.